El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿En alguna ocasión te han dicho que han tenido una percepción equivocada de ti? En ocasiones las personas se dejan llevar por las primeras impresiones. Acostumbran a realizar juicios valorativos en base al aspecto físico, o la vestimenta, o simplemente por cualquier otra cosa que les llame la atención a la vista. La realidad es que nadie desea ser juzgado por su apariencia física. En la clase de hoy veremos la historia de la unción de David como próximo rey de Israel por parte de Samuel y cómo éste tuvo que aprender a mirar y a ver las cosas como Dios las ve. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en el día de hoy estaremos trabajando nuestra lección número 9, titulada El corazón de un líder. Y se encuentra el texto bíblico en Primera de Samuel capítulo 16, los versículos 1 al 13. Y el versículo a memorizar se encuentra en el libro de Primera de Samuel capítulo 16, el versículo número 7, que dice de la siguiente manera: Pero Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y hoy queremos cubrir dos objetivos en el día de hoy. El primer objetivo es que no debemos perder tiempo lamentando acciones pasadas que no podemos remediar. En lugar de lamentarnos por las acciones pasadas, debemos buscar la unción de Dios y servir bien en las nuevas oportunidades que Dios nos brinda para actuar. También aprender a valorar a las personas, no solo por su apariencia física, sino por su comportamiento. Y hay un vocabulario que queremos compartir con ustedes, y es la palabra unción. Y la unción, administrada en Israel por un sacerdote, significaba la selección y capacitación divina de una persona para realizar una misión asignada por Dios. El rey Ciro de Persia, que no conocía a Jehová, fue ungido por él para liberar a Israel de la esclavitud en Babilonia. También tenemos otro ejemplo, Jesús de Nazaret, que fue el ungido de Dios para predicar las buenas nuevas de salvación. Y en la iglesia cristiana, hoy en día, los creyentes reciben la unción del Espíritu Santo para poder vivir en la fe de Jesucristo y servir al Señor. ¿Qué les parece si damos lectura a esta porción de la palabra que es base de nuestra escuela bíblica en el día de hoy? Acompáñenme a buscar en sus Biblias el libro de Primera de Samuel capítulo 16. Estaremos dando lectura a los versículos del 1 al 13. Y estaré dando lectura a la versión que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo, la versión Reina Valera. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo rechazado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me ha elegido un rey. Samuel preguntó: ¿Cómo iré si Saúl lo supiera? ¿Me mataría? Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Invita a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás al que yo te diga. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y le preguntaron: ¿Es pacífica tu venida? Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio, respondió él. Luego santificó él a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, vio él a Eliab y se dijo: de cierto delante de Jehová
está su ungido. Pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, pero Samuel dijo: tampoco este ha elegido Jehová. Hizo pues luego pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este momento? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos da de poder leer tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón. Queremos, Señor, ser impactados por tu palabra y que ahí podamos tener un encuentro contigo. Glorifícate a través de esta experiencia y bendice a mis hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios. En el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, en la lección pasada vimos que a petición del pueblo y con la aprobación de Jehová, Samuel instaló a Saúl como el primer rey de Israel. Y como les comentábamos en la clase pasada, el reinado de Saúl, ¿verdad?, tuvo sus aciertos y también sus desaciertos, ¿verdad?, por las dificultades que presentó, ¿verdad?, la transición que se dio en ese momento, ¿verdad?, de un tipo de gobernanza de jueces, que era lo que comentábamos en la clase pasada, a una monárquica. Y también otra situación que presentaba el reinado de Saúl era su inestabilidad emocional. Tenía estos problemas de inestabilidad emocional y es algo que se presenta en la historia de la vida del rey Saúl. ¿Y qué sucede? Pues Samuel estaba triste. Estaba triste porque el Señor le había dicho que iba a poner a otro rey, que iba a elegir a otro rey, que no iba a ser Saúl. Así que Saúl se entristeció, estaba atribulado, pues porque en medio de esta situación, a pesar, ¿verdad?, de los encuentros que tuvo Samuel con Saúl, aparentemente le cogió cariño a este rey. Pero Jehová le dijo, y le llamó la atención, de hecho, le dice: necesito que salgas de este dolor, no me llores más por él. Y necesito que vayas y unjas, ¿verdad?, a este otro que yo te voy a decir que será el sucesor de Saúl. Y vemos entonces, ¿verdad?, que Dios saca a Samuel de esa pena que tenía y lo lleva entonces a ungir de manera secreta a David como la persona que iba a ser llamada a ser rey de Israel. En otras palabras, lo que se presenta de manera introductoria es que el reinado de Saúl iba a terminar, y tan pronto terminara el reinado de Saúl, David entonces pasaría a ser el nuevo rey de Israel. Y cuando vemos la porción escrita, ¿verdad?, lo que acabamos de leer en el libro de Primera de Samuel, vemos que estamos presenciando lo que es el inicio de ese final del reinado de Saúl. Vemos este inicio de cómo iba a ser el final del reinado de Saúl. Y Dios lo que nos presenta es que había rechazado ya el reino de Saúl, pues por las acciones en contra de la voluntad de Dios. Dios lo había mandado a hacer unas cosas, Saúl no había respondido como el Señor así le había pedido. Por lo tanto, había rechazado ese reinado de Saúl.
por esas acciones. No estaba de acuerdo con el reinado de Saúl. Y entonces vemos que Samuel ante esta situación estaba triste, estaba atribulado. Y dice el texto que estaba sumergido en un lamento. Mire, mis queridos hermanos, Samuel estaba en una crisis. Estaba sumergido en un momento, de mucho dolor. Y vemos entonces que Jehová le dice a Samuel que no es tiempo de lamentarse, que se levante y que se mueva a ungir al nuevo rey que él, el Señor Dios, Jehová, había elegido. Y vemos entonces que ante el mandato de Jehová, Samuel entonces siente temor por su vida, ¿verdad? Porque dice, oye, si Saúl el rey se entera que yo estoy ungiendo al que va a ser el próximo rey de Israel, miren, Saúl me va a mandar a matar. Y entonces vemos que ante la preocupación de Samuel, Jehová le dice cómo es que lo iba a hacer. Le dan unas instrucciones y veamos cómo son esas instrucciones. Lo primero que le dice es que le dice, vamos a hacer lo siguiente. Y él manda encubrir, ¿verdad?, la unción. Y lo encubre como una ofrenda de sacrificio y pide entonces que pase una becerra y que cuando llegue al lugar invite a Isaí y que invita a toda su familia, ¿verdad? Porque allí de esa familia de Isaí iba a salir el próximo rey. Así que esta fue la manera que eligió el Señor, de manera que esta unción se diera secretamente y que no pusiera en riesgo la vida de Samuel. Ahora, me encanta mucho esto porque nos presenta un detalle, y un detalle que les pido que nos detengamos aquí un momentito. Vamos a ver en detalle cómo fue la elección de Saúl y cómo fue la elección de David. Vemos que la elección de Saúl fue por el método de echar suerte, ¿verdad? Es la manera en que se hacía, ¿verdad?, culturalmente, y era que entre ellos mismos, entre ellos, los que estaban allí, los que estaban eligiendo, pues era el método humano, era el método de ellos elegir en base quizá, ¿ves?, a lo que podían ver. Y el texto nos dice, ¿verdad?, que cuando se eligió a Saúl, pues Saúl vieron que era muy alto, era muy grande, parece que era impresionante, impactaba. Y esto, pues, al entender de los que eligieron a Saúl, pues esa era la medida, eso era lo que se tenía que buscar, ¿verdad? Un rey que impactara, que impresionara. Sin embargo, la elección de David fue algo distinta. Porque la elección de David es una elección directa de Jehová. En el caso de la elección de Saúl, fue por un método de echar suerte donde los mismos israelitas eligieron al rey. En el caso de la elección de David, es una elección directa por Jehová. Y lo vemos, ¿verdad?, en el texto cuando Jehová le dice a Samuel, ungirás al que yo te diga. O sea que quien le va a decir quién va a quién Samuel va a ungir es Jehová. Jehová es el que le va a decir. Entonces vemos que cuando Samuel llega a Belén, los ancianos salieron a recibirlo, pues porque Samuel era el profeta en ese momento, y los ancianos fueron a recibirlo y lo recibieron con temor. Y obviamente el texto no abunda sobre esto, pero la realidad es que Samuel tenía una fama, era un gran guerrero, pero también en Belén ocurrieron unos hechos de unas guerras que se dieron, y pues ellos pensaban, ¿verdad?, que Samuel venía con otras intenciones. Y por eso es que Samuel le dice a los ancianos allí en Belén que tuvieran paz, que lo que quería venir a Belén es a ofrecer sacrificio a Jehová. Y de hecho los invitó y le dijo, mira, santifíquense y vengan conmigo a esto que vamos a estar haciendo. Entonces vemos que cuando están allí en la casa de Isaí, Samuel le pide a Isaí que mande a llamar a todos sus hijos. Y empiezan a llegar los hijos entonces de Isaí ante la presencia de Samuel. Y Samuel entonces se impresionó con uno de los hijos de Isaí. Se llamaba Eliab. Porque Eliab tenía una apariencia, ¿verdad? Tenía una apariencia que dijo, este es el que es, dijo Samuel. Pero inmediatamente Jehová le dice, no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo
lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, vamos a detenernos aquí un momento y hagamos una distinción sobre este tema de los criterios, ¿verdad? Estamos hablando de dos criterios. Está el criterio humano y el criterio de Dios. ¿Cuál es el criterio humano? Pues, mis queridos hermanos, los criterios humanos siempre van a ser criterios limitados. ¿Limitados a qué? Bueno, limitados a nuestros prejuicios y a nuestros entendimientos. En el caso de Saúl, fíjense, el criterio humano fue su estatura. Así que se limitó entonces el criterio a solo su apariencia física. O sea que el criterio humano siempre va a ser un criterio limitado, ¿verdad? Porque va a estar sujeto a nuestros entendimientos, a nuestros prejuicios, a lo que pensamos, a lo que debe ser, a lo que debería, ¿verdad? En cambio, el criterio de Dios es distinto. Vemos que entonces Dios mira el corazón. Y cuando hablamos de que Dios mira el corazón, lo que estamos diciendo en otras palabras es la calidad espiritual de las personas. Eso es lo que Dios está fijando sus ojos, la calidad espiritual de las personas. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué es lo que hay ahí adentro? No limitado. Ese criterio del Señor no está limitado. Sí, mis queridos hermanos, Dios mira el corazón. Y yo creo que tenemos que aprender mucho de esto, porque en ocasiones nos dejamos llevar por las apariencias, en ocasiones nos dejamos llevar por nuestros propios criterios, por lo que pensamos que es lo mejor. Y no necesariamente esa es la voluntad de Dios. En ocasiones vemos y decimos, Dios mío, ¿cómo esta persona pudo llegar aquí? O es la persona que menos esperábamos que iba a ocupar esta posición dentro de la iglesia o dentro de X o Y. Pues miren, y cuando la persona llega a esa posición, ven que empiezan a trabajar y dicen, wow, mira, definitivamente esta era la persona que Dios necesitaba aquí. Esta era la persona que nosotros, mira, necesitábamos en este momento. Porque Dios ve el corazón. Dios ve el corazón de las personas. Y eso, mis queridos hermanos, es importante dejarlo saber. Y me gusta mucho porque el texto nos dice que uno a uno los hijos de Isaí fueron, mira, desfilando frente a Samuel y ninguno de ellos era. Pasaba el primero, pasaba el segundo, pasaba el tercero. Mire, mandó a buscar todos los hijos de Isaí y ninguno de los que Isaí presentó eran los que el Señor buscaba. Miren, esos no eran los que Jehová quería. Entonces, vemos que Samuel en un momento le dice a Isaí, oye, ¿tienes algún otro hijo? Se te acabaron los hijos. Y entonces él le dice, no, queda uno que es el menor de ellos, que se llama David, para que él pastorea ovejas. Y entonces Samuel dijo, hazme buscar a ese muchacho. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de esto, es que es importante dejar saber que David era apenas un adolescente. Y en ese tiempo, ¿verdad?, los niños y las mujeres, pues, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad?, no eran consideradas como personas, hasta, por lo menos en el caso de los niños varones, no eran consideradas como personas, o sea, con sus derechos, con sus privilegios, hasta que alcanzaban cierta edad. Y, pues, como era el menor, pues le tocaba los trabajos que nadie querían hacer. Y en aquel tiempo, el pastorear ovejas, mis queridos hermanos, no era una profesión que todo el mundo quería. ¿Sabes? Porque tenías que estar con ellas, ¿verdad? En el desierto o en las áreas donde las tenías que llevar, tenías que estar pendiente a los animales que querían comerse las ovejas, tenías que llevarlas a pastar, llevarlas donde había agua, y era un trabajo, miren, sacrificado, y era un trabajo que había que ensuciarse literalmente todas las manos, y terminaba esos, ¿verdad?, pastores con olor a oveja. En otras palabras, miren, era una profesión que no todo el mundo quería. Era una profesión que era no buena o no apta, vamos a decirlo así, o no deseada. Sin embargo, el Señor puso sus ojos sobre este muchacho. Y dice que cuando llegó David
ante la presencia de Samuel, inmediatamente entonces Samuel escuchó la voz que le dice el Señor: levántate y úngelo, porque este es. Así que David en ese momento fue ungido con un cuerno de aceite en medio de sus hermanos, y a partir de ese día nos dice el texto que el Espíritu de Jehová vino sobre David. La unción de David, mis queridos hermanos, vemos que fue en secreto, ¿verdad?, por ese temor que infundía Saúl. Sin embargo, vemos en el texto que David más tarde fue a servir a la corte del rey. Y eso, mis queridos hermanos, es algo, ¿verdad?, hermoso de la historia de este hombre. Ahora, ¿qué cualidades nos enseña el texto sobre David? Pues mira, el texto nos dice, mis queridos hermanos, que David tenía un buen corazón, pero también tenía la unción de Dios. Y pienso que esto nos trae muchas enseñanzas, esta historia. Especialmente, ¿qué enseñanza nos presenta acerca de Samuel? Pues miren, yo creo que Samuel nos presenta una enseñanza muy buena. Lo primero que tengo que compartir con ustedes y lo primero que tengo que preguntar es: ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás realizando las cosas conforme a la voluntad de Dios, o estás invirtiendo tu tiempo, tus energías en vivir en el pasado, en añorar aquellos tiempos, o quizás llorar o lamentar aquello que ya no es como antes, o simplemente aquello que no se puede cambiar? Esto es lo que pasaba con Samuel. En el caso de Saúl, estaba dolido, estaba lamentado por la situación. Me encanta mucho, ¿verdad?, como lo presenta el escritor de la clase, porque miren el consejo que nos da. Nos dice el escritor de la clase: Dios nos llama a invertir nuestra vida siguiendo el curso de su buena voluntad para nosotros y para nuestro prójimo. Debemos parar de sufrir por lo que no podemos cambiar, principalmente porque el tiempo ya pasó, y por el contrario, debemos movernos al tiempo nuevo que Dios cada día nos abre, para que nos renovemos y continuemos obrando guiados y sostenidos por su buena y poderosa voluntad. En otras palabras, ¿qué debemos hacer en estos tiempos de transición y de cambio para movernos a esos nuevos espacios de bendición que Dios tiene para con nosotros? Pues yo creo que la clase nos enseña, y comparto esto contigo a manera de cierre. Lo primero que nos dice el Señor es: llénate de mi unción. Hay que llenarnos de la unción de Dios. ¿Y qué es eso, pastor? Pues mire, se llena uno de la unción de Dios orando, leyendo y estudiando la palabra, pero también participando de manera activa en la hermandad y en la comunión cristiana. Mire, eso es en la iglesia, pero también en la comunidad. Tiene que haber una participación activa nuestra como comunidad cristiana, ¿verdad?, en la iglesia, pero también en la comunidad. Número 2, tenemos que estar dispuestos y disponibles para recibir la encomienda por parte de Dios. ¿Estamos dispuestos a recibir la encomienda que Dios nos da? Y lo tercero, tenemos que movernos en la voluntad de Dios para cumplir su encomienda. No podemos quedarnos lamentándonos. Tenemos que hacer como hizo Samuel. Se sacudió, entendió la encomienda y estuvo dispuesto a realizar la encomienda de Dios, y se movió en la voluntad de Dios. Pienso que como iglesia, Dios quiere que nos movamos a nuevos espacios de bendición. La pregunta que comparto contigo es: ¿estás tú dispuesto? ¿Qué te parece si tenemos una palabra de oración? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que cada día nos ayudes a entender tu voluntad, que nos podamos mover en tu espíritu, de manera que podamos hacer aquello que tú nos mandas a realizar. Te pedimos, Señor, que así nos bendiga, y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y esperamos entonces así poder compartir con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.